Tu palabra me da Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? ¿Que se me enfrente? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: por tu bondad, Señor, socórreme. Todos, por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y avenadizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Todos, por tu bondad, Señor, socórreme. A la afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi ser me dieron vinagre. Todos, por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Todos, por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Todos, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy es miércoles santo, ya mañana es el Trido Pascual. Yo mañana no tendré misa, ni el viernes tampoco, y el domingo estaré en Independence. Mañana, Dios mediante, lo que tendré es una especie de lecturas bíblicas del día y la meditación.
El viernes, por consiguiente, el Vía Crucis que siempre. El sábado no tenemos ninguna actividad. Y el domingo tenemos misa a las 12 del mediodía en la parroquia de San Andrés en Independence. Ese es el programa que tenemos esta semana. Si yo quisiera colocar una palabra hoy es Judas. Yo he hablado lunes y martes de la despedida, pero hoy realmente no es una despedida, realmente es enseña la persona quién es. Eso es lo que veo yo en la lectura de hoy. ¿Por qué digo enseña lo que es? Porque Judas, para los demás, había tapado su personalidad, no para Jesús. Jesús sabía quién era Judas. Y yo le digo una cosa a ustedes. Yo estaba pensando en él. Yo creo que él, en un principio, seguía a Jesús correctamente, como los demás, con sus defectos, fragilidades, pero todos querían alcanzar lo que Jesús enseñaba. Porque si usted se pone a leer los evangelios, cuando los mandó de dos en dos, Judas tenía la misma autoridad que le dio a los demás discípulos de sanar, de liberar espíritus malignos. Tenía la misma autoridad que le tenían los demás. Llega un momento donde Judas totalmente cambia y regresa donde estaba antes. Y yo quiero enfocar eso porque nos puede pasar a todos. Regresar donde estábamos antes. Él regresó lo que era ladrón. Y ya después, cuando empieza a ser ladrón, primero empieza a ser de una forma que nadie se daba cuenta. Porque muchos decían que era ladrón, que se robaba las cosas. Pero también algunas veces decían que él tomaba, como tenía el ecónomo, o era el que tomaba en cuenta el dinero, tomaba en cuenta de ayudar a los pobres. Pero nos damos cuenta que un momento en su vida ya no era la bolsa, ya él quería más. Y es como camina el pecado siempre. Queremos más. Queremos más de lo que estoy haciendo. Vemos que Judas ya, como quien dice, ya no le importaba nada, ya quería más dinero. Y pensó, fíjese cómo es el pecado, que si entregaba a Jesús, le iban a dar más dinero todavía. Es decir, que ya en ese momento, cuando él piensa hablar con los sacerdotes del templo, cuando va a hablar allá y le dice a ellos, ¿cuánto me dan si se lo entrego? Ya no le importaba. No importaba ni el grupo, ni Jesús, ni nadie. Ya él no tenía ninguna conexión con este grupo. Ninguna conexión con ningún apóstol. Ya lo que quería él hacer algo más. Quizás pensaba, yo lo vendo y me salgo del grupo y me quedo con el dinero. Sí, como ahí se da cuenta usted cómo camina el pecado en una persona cuando regresamos otra vez donde estábamos antes. ¿Por qué digo regresamos antes? Porque él tuvo la oportunidad de cambiar. Y eso es lo que vemos nosotros ahí. Él tuvo la oportunidad de hacer algunos cambios en su vida, pero se dio cuenta que no pudo y regresó lo que era anteriormente. Luego entonces, ¿qué hace? Él habla con los sacerdotes, le dan la cantidad que le iban a dar. Yo no sé si él estuvo contento o no con esa cantidad, pero sin embargo era un trabajo muy fácil. Solamente le dijo, el que yo bese, ese es. Es decir, que no había tanto trabajo de poder entregar a Jesús. No era tan difícil. Y él sabía dónde se reunía, él sabía todo. Es decir, que él le podía dar la manera de llegar a Jesús. Hoy tenemos en el Evangelio toda esta trama, ¿no? De que Jesús dice, es decir, Jesús le dice a ellos, como quien dice una clave, uno de ustedes va a entregar. Como dice Jesús aquí, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Todos se pusieron muy tristes y empezaron a preguntarse, ¿no? Uno por uno, ¿acaso yo, Señor? Y Jesús fue directo. El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Lo dijo bien claro. Luego entonces, yo no sé qué cara tenía Judas, pero él le dice, ¿acaso soy yo maestro? Es decir, oye, tú eres. Y sin embargo le pregunta, no le importa. Ya no le importa nada. Y luego entonces Jesús le contesta a él, tú lo has dicho. Es decir, que Jesús fue muy claro. Yo no sé si los demás escucharon eso o no lo escucharon. Me parece raro que no lo escucharon porque si son amigos de Jesús hubieran agarrado a Judas.
Y hay otro evangelio que dice que en Juan, ándase lo que tienes que hacer, pensaban que él iba a tomar parte y ayudar a los pobres. Es decir, que ellos no, parece que tenían la mente embotada. Porque yo me imagino que si hubieran sabido que era Judas, ellos hubieran agarrado a Judas antes de irse. Entonces ahí hay una cosa incógnita que yo le digo a ustedes. ¿Qué aprendemos hoy de este evangelio? Primero, yo no voy a decir que Judas estaba predestinado a vender a Jesús. Yo tendré que decir que sus propios pecados se lo comieron. Porque todos tenemos la opción de cambiar. Todos tenemos la opción de ser mejor persona. Todos tenemos la opción de ser cada día más santos. Pero sí sé que cuando nos quitamos la vista de Jesucristo, empezamos a hacer cosas que no son. Y creo que ahí es que me enfoco yo. Judas quitó su vista de Jesús y solamente estaba pensando en la bolsa. Pidamos al Señor hoy, es que mañana ya empiece el Tríodo Pascual, que no quitemos nuestra vista de Jesús. Que tengamos buena oración personal y que dejemos que Jesús actúe en nuestras vidas. Especialmente que siempre miremos hacia adelante. Y que si alguna vez flaqueamos o caemos, que nos levantemos de nuevo y sigamos adelante siguiendo a un Cristo que está vivo. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.